pero le aprecio mucho al coordinador de los diputados panistas, a Juan Carlos Romero Hicks, que me tome esta llamada telefónica. Juan Carlos, diputado, qué gusto, buen día, ¿cómo estás? Don Luis, gracias por la oportunidad. Al contrario, oye, pues, ¿qué dicen de lo que sucedió el día de ayer? Ahí está en comisiones y la propuesta, pues, con los números que tiene Morena en el Pleno para el jueves, de que 109 fideicomisos se extingan. Es una ocurrencia convertida en una comedia y que va a transformarse en una tragedia. Este gobierno no escucha y lo que quiere es opacidad. Van por 109 fideicomisos que existen en ley. Hay que recordar que el fideicomiso tiene un objeto, un comité técnico de administración, informes financieros, auditorías contables para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Esto empezó hace varios meses cuando el gobierno federal emite un decreto para desaparecer el fideicomiso porque hay un problema de caja. Hay un problema de caja porque no saben recaudar y lo que quieren atender son sus prioridades faraónicas. En lugar de estar resolviendo los problemas del país, como el agua, el cambio climático, la biodiversidad, la crisis de salud pública, la crisis de violencia e inseguridad, la crisis de corrupción e impunidad, la pobreza y la desigualdad, pues ahora lo que quieren es una caja chica, sin reglas de operación y sin listas de padrones de beneficiarios. Empezaron por 44 ocurrencias para fideicomisos. Al abrir el periodo de sesiones a 54, y ayer se sacan de la manga de última hora para ir por 109 fideicomisos, y uno de ellos, ayer fue el último intento de albalzo legislativo, es el gasto para la atención de prioridades catastróficas para personas que no tienen seguridad social, que padecen, por ejemplo, niños con cáncer, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, y nosotros, los del bloque de contención, pues abandonamos la sesión de la Comisión de Presupuesto porque parece que esto es un insulto. ¿Qué es lo que quieren quitar? Lo cual es muy, muy triste y absurdo. El Fondo de Desastres Naturales, que va para las entidades federativas y los municipios, los apoyos al cine mexicano. ¿Qué pensarán Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Amat Escalante, el Chivo Lubeski, productores como Nicolás Celis, entre otros, que ahora no van a tener para poder desarrollar lo que desean? 32 fondos de investigación, que no son proyectos para investigadores en lo particular, sino que atienden a las grandes demandas del país, las nuevas enfermedades, el Estado de Derecho, la pobreza y la desigualdad. En fin, la lista es larga. Los deportistas de alto rendimiento, las personas que están en protección para la defensa de los derechos humanos, fondos para exbraceros, es una lista enorme y nosotros creemos, y por eso le hemos dicho al presidente, y lo reto a él y al secretario de Hacienda que hoy va a San Lázaro, a que exhiban si tienen opacidades o tienen quejas del fondo de cualquiera de estos fideicomisos, y de ser así habrá que corregirlo. Llama la atención, por ejemplo, ahora que tocas este punto, Juan Carlos Romero Hicks, llama la atención lo que ha estado publicando Reforma y Mexicanos contra la Corrupción en estos días, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de la Industria de Software, el PROSOF, donde hubo ahí movimientos por 150 millones de pesos en sexenios anteriores, muy, muy anteriores. Estamos hablando de Fox, estamos hablando de Calderón, estamos hablando del de Peña también, o sea, ya tiene un rato que había desvíos y que estaba mal manejado este tipo de fideicomisos. ¿Se puede cambiar la cosa, Juan Carlos Romero Hicks? O sea, hay algunos que están mal, o sea, no sé si todos los 109 fideicomisos tienen y pasan la prueba de fuego. Casi todos pasan la prueba de fuego, y lo puedo decir. Yo fui director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tienen estados financieros auditados. Y si hay en algún caso irregularidades, evidentemente que estamos a favor de que se corrijan. Claro. Cuentas claras, amistades largas. Lo más claro es lo más decente, pero no han exhibido esas irregularidades. Que existen, que se exhiban, pero no es para desaparecer, porque ahora lo que quieren es la opacidad. Quieren manejar ese dinero, va por más de 100,000 millones de pesos para no rendir cuentas. Es un gobierno de una ineptocracia supine
que no quiere rendir cuentas Ujú. y que lamentablemente trae un problema de caja por el tema de finanzas públicas, por la Ya. pandemia, que no es culpa del gobierno nacional, pero por un pésimo manejo de la economía. Pero dime, ahora frente al escenario que estamos, pues hay una mayoría, o sea, parece que esta se va a imponer. ¿Cómo ves el tema de la negociación, los números, la aritmética ahí en San Lázaro? Adversa, pero no imposible. Ok. Esperemos que prospere la razón, la prudencia y el interés superior de México, Ujú. y no la hormona que mata la neurona de un manotazo presidencial de una persona que necesita dinero para sus prioridades Claro. quiméricas y faraónicas. Eso nos gustaría, y ya lo veremos en el proceso del presupuesto, que se atiendan las grandes prioridades del país. Uno, Claro. la crisis de salud pública que estamos enfrentando. Dos, la pérdida del empleo, la crisis económica y el ingreso familiar. Tres, la violencia y la inseguridad. Cuatro, la corrupción y su Ujú. nefasta acompañante, que es la impunidad. Que tuviésemos la visión de entender que el presupuesto no es del presidente de la República, es el presupuesto para los mexicanos, que tiene que atender a los 2.457 municipios del país, las prioridades de las entidades federativas, que tengamos altura de miras y que podamos buscar lo mejor posible las coincidencias para atender las grandes preocupaciones del país. Finalmente, Juan Carlos Romero Hicks, platiqué hace un momento con Alejandro Madrazo, la YU, allá del CIDE, y nos decía algo fundamental. A ver, hay legisladores que dicen, es que no sirve para nada, es que lo único que hacen esos académicos es publicar unos papelitos, unos articulitos, y es un discurso que por desgracia permea. Cuando tú escuchas a un presidente, por ejemplo, que no está a favor de que ingenieros o de que arquitectos construyan casas o de que ingenieros civiles tracen caminos, porque pues dicen que el pueblo bueno lo hace mejor, también hay un llamado enorme a ese pueblo bueno. Y ese pueblo bueno o esa masa enorme de personas escuchan al presidente, escuchan una cuarta transformación con un argumento que les parece muy sólido, diciendo este fideicomiso nomás es para robar, puro dinero, ahí lo tienen, ¿por qué no lo agarramos? Yo te quiero preguntar, no hacia mí concretamente, sino hacia mucha gente que te está escuchando en este momento, Juan Carlos Romero Hicks, ¿cómo les afecta lo que va a pasar? ¿Cómo les afecta en su vida, en su día a día? ¿Cómo combates el argumento, que es un argumento fácil, que es un argumento inclusive falso en varios temas, pero cómo combates el argumento de que pues nomás están robando el dinero? ¿Cómo les afecta desaparecer lo que van a desaparecer en el Congreso? Con la verdad, coincido con el doctor Alejandro Madrazo. ¿Cómo trabajan los fondos de ciencia? Que son los que mejor conozco, porque fui director del Consejo de Ciencia. Hay fondos mixtos y fondos sectoriales. Los fondos mixtos son prioridades que elaboran los estados con acompañamiento del gobierno federal y que atienden temas elementales: la atención del dengue, del cáncer, de la diabetes, del VIH-Sida, de las nuevas enfermedades, temas de desarrollo regional, de pobreza. No son entelequias, son soluciones a temas específicos de agua, de cambio climático, de atención a la vida inmediata, temas de Estado de Derecho de carácter local, a las nuevas energías. No estamos hablando solamente de publicación, estamos hablando de las soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Y no es para beneficio del investigador, es para beneficio del mexicano. En ciencia hay fondos sectoriales en donde las secretarías ponen prioridades: salud, medio ambiente, energía, economía. Por ejemplo, en Marina y en Defensa también lo tienen, y son tareas muy importantes. Y hago un gran homenaje a las Fuerzas Armadas de México. Lo conocí en el Consejo de Ciencias. Se desarrollan tecnologías de láser, por ejemplo, para Claro. inteligencia, para investigación, que se mantienen con todas las partes de confidencialidad necesarias y que las Fuerzas Armadas están utilizando hoy en día. Entonces estamos hablando de tiros de precisión sobre aspectos muy específicos. Y repito, si alguien tiene alguna anomalía, que se corrija. Pero estamos hablando de que no va a haber dinero para el cine, no va a haber dinero para la investigación, ni tampoco para deportistas de alto rendimiento, Uh-huh. ni para personas que están en la protección de derechos
humanos, para la atención del Fondo de Desastres Naturales. Fui gobernador del 2000 a 2006, cuando llegan las inundaciones, cuando llegan las afectaciones, ¿cómo se va a atender todo esto? Esa es la verdad, eso es lo que tenemos que reconocer. Bueno. Y siempre será perfectible su forma de atención, pero no podemos quitarla a una caja chica, claro, a un presidente lleno de ocurrencias, cuya hormona le mata la neurona y que está improvisando. Juan Carlos Romero Hicks es el coordinador de diputados en el PAN. Gracias, Juan Carlos. Estaremos al habla si nos das oportunidad. Con mucho gusto, don Luis. Nuestro país necesita de todos. Soluciones, no descalificaciones. Hay que caminar juntos. Fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos Romero Hicks. Buen día.